La muerte de los dinosaurios es un misterio perdido en la bruma del tiempo. Este extraordinario escenario de matanza es el único lugar del mundo donde podemos ver restos de criaturas que murieron en aquella gran extinción. Y en el corazón del mismo se oculta uno de los mayores misterios de la ciencia. Sabemos que los dinosaurios murieron por el impacto de un gran asteroide contra la Tierra. Pero ¿cómo pudo matar no solo a los dinosaurios del lugar, sino a todos los que habitaban el mundo? ¡Allá vamos! Hemos accedido en exclusiva a una extraordinaria expedición para ahondar en el cráter del asteroide. Y lo que están descubriendo es mucho más increíble de lo que Hollywood podría llegar a imaginar. El asteroide desencadenó una imparable y letal cadena de sucesos. Y ahora, gracias a los descubrimientos de esta expedición, podemos revelar exactamente qué pasó el día en que murieron los dinosaurios. Para entender lo que sucedió, comenzamos aquí, en las tierras baldías de Vistí, Nuevo México, para saber cómo era el mundo el día antes de que el asteroide alcanzara la Tierra. Miremos por aquí. Los paleontólogos Steve Prusate y Tom Williamson buscan fósiles de dinosaurios. Un arroyo. Eso parece un hueso. ¿Es una tortuga? Esta es una de las áreas más ricas en fósiles del mundo. Sí, es un hueso. Vale. Anda, mira eso. Tiene una capa de hueso. Muchas veces recorremos estas tierras baldías buscando cosas que sobresalgan entre las rocas. Esa es la primera pista. Esto sobresale bastante. Por su forma sabemos que formaría parte de la columna vertebral de un dinosaurio. Es un hueso de la columna de un dinosaurio con cuernos. Probablemente fuera de un Pentaceratops, que significa cara de 5 cuernos. Tenían 2 cuernos sobre los ojos, 1 sobre la nariz y 2 sobre las mejillas. El Triceratops tiene 3 cuernos en la cara. Este tenía 2 más, 5 en total, así que era aún más extravagante. Antes de extraer el fósil, Steve y Tom deben envolverlo en yeso con la esperanza de que, 66 millones de años después, no se fracture al sacarlo. Ya. ¿Listo? Sí, vale. Ahí está. ¡Qué bien! Mira eso, No está mal. es una maravilla. Aquí está, en el otro lado. Esto formaba parte de la columna vertebral del Pentaceratops y quedaría más o menos por aquí. Con fósiles como este podemos hacernos una idea de cuál era el aspecto de estas poderosas bestias e incluso de cómo vivían. Eran los principales herbívoros del lugar. Toda esta zona está llena de este tipo de huesos. Eran las vacas del Cretácico. Estaban por todas partes. El Pentaceratops era una criatura que deambulaba por Norteamérica en el Cretáceo tardío, durante los últimos 10 millones de vida de los dinosaurios. En aquel entonces, el paisaje distaba mucho del actual. Durante esos 10 millones de años, esto era una especie de selva, para que nos hagamos una idea. Había una densa vegetación, grandes árboles, frondosos bosques y ríos fluyendo a través de las junglas. La comida abundaba para los herbívoros, quienes a su vez eran presa de los carnívoros más aterradores de todos. De esos herbívoros se alimentaban unos de los dinosaurios más famosos de todos, los tiranosaurios. Así que había Tyrannosaurus Rex aquí, en Nuevo México. Pero también está el abuelo de este, el Vistayéversor, el cual contaba con unos 60 de estos afiladísimos dientes y los utilizaba para triturar los huesos de estos dinosaurios herbívoros.
Los dinosaurios dominaron el terreno durante 160 millones de años. Pero no solo aquí, en lo que ahora llamamos Nuevo México, sino en todo el planeta. Así era el mundo hace 66 millones de años. Esa era la situación cuando de repente las cosas cambiaron. Este era el paisaje que ofrecía la Tierra el día previo a la muerte de los dinosaurios, mientras el asteroide avanzaba a través del espacio. Hace 66 millones de años, nuestro mundo era muy distinto. El nivel del mar era más elevado y los continentes estaban más próximos. Pero la principal diferencia era que los dinosaurios dominaban el planeta. Hasta que un día, todo cambió. Un asteroide chocó contra la Tierra en el Golfo de México. La presión era aproximadamente la misma que en el centro de la Tierra. Las temperaturas subieron miles de grados. Malas noticias para los dinosaurios del lugar. Incinerados, vaporizados. Pero lo más asombroso de todo es que no solo los dinosaurios de la zona murieron, sino todos los que habitaban el planeta. Estamos viendo un Armagedón. Hay montones de cadáveres. Y ese ha sido siempre el gran misterio. ¿Cómo pudo un mal día en México convertirse en una extinción masiva a nivel mundial? El geólogo Som Galik espera resolver el misterio de una vez por todas. Son forma parte de un grupo internacional de científicos que anhela descubrir qué sucedió cuando aquella enorme roca espacial perforó la Tierra hace 66 millones de años y cómo aniquiló a los dinosaurios. Una misión que comienza en un cráter de asteroide mucho más reciente y pequeño aquí, en Arizona. Este cráter lo creó el impacto de un asteroide de unos 50 metros sobre la Tierra hace unos 50.000 años y mide sobre 1,5 kilómetros de diámetro. Se trata de un cráter bastante pequeño, en forma de cuenco. Estudiando la forma del cráter y las capas de roca, los geólogos pueden hallar datos forenses sobre el momento del impacto y la magnitud de la explosión. Todo sobre esa línea roja que vemos ahí es material que estaba enterrado. Fue elevado y ahora vemos del revés, como una pila de material roto. Los efectos del impacto de este asteroide serían relativamente locales. Este chocó a unos 40.000 kilómetros por hora. Y a 10 kilómetros de aquí llegó la bola de fuego. A unos 20 kilómetros la onda expansiva. Y a unos 40 vientos huracanados. Pero no dejó de ser un día horrible solo para el norte de Arizona. Fue un día horrible para los mamuts de la zona, pero no una extinción global. El asteroide que aniquiló a los dinosaurios, de 15 kilómetros de ancho, dejó un cráter de 200 kilómetros de diámetro. Sin embargo, a pesar de sus dimensiones, es muy difícil de divisar. Está tan bien escondido que no fue descubierto hasta 1990 aquí, en el Golfo de México. Su nombre, Chicxulub. Este es el Golfo de México. Y el cráter del impacto está aquí. Pero no se había descubierto porque estaba enterrado. De modo que no resultaba evidente en esa superficie que estabas en un cráter, pues 66 millones de años de piedra caliza lo habían sepultado. Oculto bajo 600 metros de piedra caliza, el cráter de Chicxulub no solo es enorme, sino que posee características que lo elevan a una nueva categoría de supercráteres. Chicxulub es uno de los cráteres de impacto más grandes que hay. No es como el que tenemos detrás, que tiene forma de cuenco y es superado por dos clases de cráteres. De ser un poco más grande, veríamos un cierto rebote, una elevación central. Y si fuera todavía más grande, veríamos que dicha elevación parece desmoronarse hacia afuera en un anillo rocoso llamado Anillo de Picos. Este anillo de picos solo lo hallamos en los cráteres causados por los mayores impactos.
Y son sus rocas las que nos dan las mejores pistas sobre el momento del choque. Son y sus compañeros se adentrarán hasta el corazón del cráter del asteroide, bajo el mar en el Golfo de México. El objetivo de nuestro próximo proyecto es perforar ese anillo de picos justo aquí, en el mar, en su zona más superficial. Lo perforaremos y recogeremos muestras del mismo. Y cuando lo hagan, esas rocas revelarán lo que pasó en los minutos, horas y días posteriores al impacto y resolverán el enigma de cómo murieron los dinosaurios. Tras 20 millones de planificación y con un equipo internacional de científicos de 11 países, la perforación de este ambicioso proyecto para investigar el cráter de Chicxulub está por comenzar. Ahora mismo, bajo la plataforma de perforación y también bajo nuestra embarcación, se encuentra el anillo de picos de Chicxulub, sepultado bajo 66 millones de años de piedra caliza. Hemos escogido esta zona porque es el lugar donde el anillo está más cerca del actual lecho marino. Esos pilares son más altos de lo que imaginaba. Ya. Sí. ¡Allá vamos! ¡Qué bien! Aún así, el equipo deberá atravesar 600 metros de piedra caliza antes de llegar al cráter. Durante 8 semanas, los taladros girarán las 24 horas del día. Hay 2 turnos, de medianoche a mediodía y de mediodía a medianoche. ¡Vamos allá! Esta es la broca. Cada uno de estos pequeños nódulos es diamante industrial. Intentaremos que aguante unos 100 metros. Es un gran esfuerzo a escala humana. La gente tiene mucha ilusión por la ciencia. Y de eso se componen los sueños científicos. Es una expedición única. Nadie había perforado nunca el anillo de picos de un cráter de asteroide. Pues Chicxulub es el único en la Tierra cuyo anillo sigue intacto. El siguiente más cercano está en la cara oculta de la Luna. La coordinadora e iniciadora de la expedición es Joe Morgan. Llevo años muy ilusionada con esto y ver que ya es una realidad me asusta bastante. Nos hemos esforzado tanto por llegar a este punto que queremos unos grandes resultados. A medida que profundizan en el lecho marino, el equipo extrae muestras rocosas de 3 metros de longitud. Este es el primer núcleo o testigo completo de la expedición. Extraemos muestras cilíndricas de roca de 3 metros de longitud. Y a medida que profundizamos, retrocedemos en el tiempo hasta llegar al momento del impacto, hace unos 66 millones de años. En cuanto un núcleo llega a cubierta, tomamos una pequeña muestra del material. La llevamos al laboratorio y determinamos su antigüedad en menos de 5 minutos después de haber aparecido en cubierta. En un conjunto de cabinas portátiles, al que con afecto llaman su calle principal, los científicos estudian con ahínco cada núcleo al extraerlo. Tengo unas imágenes buenísimas. Mirad este cristal. Es la materia del core catcher vista con microscopio. Hemos estado utilizando la denominada imaginería acústica, la cual nos ofrece una imagen del interior del agujero y algunas de ellas, sobre todo de las capas posteriores al impacto, son una preciosidad. Cuando el equipo comience a extraer núcleos del cráter en sí, estos les darán pistas sobre el asteroide, su tamaño, su velocidad, la fuerza de la explosión y la cadena de sucesos que supuso el final del reinado de los dinosaurios. Pero antes extraerán núcleo tras núcleo a partir de las capas de piedra caliza e inspeccionarán cada muestra
buscando algún indicio de cambio que indique que se acercan al cráter. Uno de los misterios clave para el equipo es cómo un asteroide que cayó en el Golfo de México acabó con los dinosaurios de todo el mundo. Aquí, en Nueva Jersey, el paleontólogo Ken Lacovara cree haber encontrado algunas víctimas de ese fatídico día. Animales fallecidos por el asteroide, a pesar de encontrarse a 2.700 kilómetros de distancia. A medida que avanzamos por aquí, retrocedemos millones de años en el tiempo y en el fondo de esta cantera habremos viajado 66 millones de años atrás. Pero en aquel entonces, todo era muy diferente. Esta zona quedaba bajo el agua. Si miramos las copas de los árboles más altos a unos 20 metros de altura, podemos imaginar el nivel del océano hace 66 millones de años. Y en el fondo de la cantera, Ken ha ahondado en el lecho de ese antiguo mar. Es precioso. Aquí empiezas a oír cómo cruje un poco. Y ha desenterrado un asombroso y fatal escenario en una fina capa de antiguas arenas. Aquí estamos en el límite, en el fin de la época de los dinosaurios. Aquí hallamos un escenario fatal. Mirad qué almeja tan bonita en esta capa. Vivió hace 66 millones de años y murió en el momento en que lo hicieron los dinosaurios y el 75% de las especies de la Tierra. En esta capa de huesos de su cantera, Ken ha encontrado una asombrosa cantidad y variedad de animales que murieron juntos. Aquí encontramos restos de mosasaurio. Los mosasaurios eran lagartos gigantes marinos del tamaño de un autobús. Tenían aletas por extremidades y una mandíbula de unos 2 metros repleta de afilados dientes como este, el cual quedaría por aquí junto a decenas de otros dientes. En la parte superior de la garganta tenían otro par de mandíbulas y estos dientes quedaban hacia atrás, evitando que sus presas lograran escapar. Era un monstruo marino. Había una increíble variedad de criaturas, tanto grandes como pequeñas, pero lo más asombroso es que muchos de sus esqueletos siguen unidos. Este hermoso fósil es de un antiguo cocodrilo marino. Tenían un hocico larguísimo que hacía así y estaba lleno de dientes. Estos animales se colocaban en el fondo del mar con la boca abierta, esperando que algo entrara nadando y ¡bam! Eran depredadores de emboscada. Como vemos, el esqueleto está articulado, lo que significa que sus huesos siguen conectados como cuando vivía. Esta es una pista de lo que sucedió ese día. Murieron aquí y poco después quedarían sepultados. A medida que se desvelan pistas, resulta evidente la masacre en masa aquí acontecida. En un pequeño rincón de la cantera, Ken y su equipo descubrieron un escenario de matanza en que los fósiles descansan tal y como fueron encontrados. En 5 años de excavación, 25.000 fósiles. Hay muchos cadáveres. Estamos viendo un Armagedón. Estos animales convivían y murieron juntos de repente. Quedaron rápidamente sepultados. Y ahora tenemos ante nosotros el escenario fatal que se produjo hace 66 millones de años. Desde los arenques de dientes de sable hasta los cocodrilos, caracoles y tortugas, nada escapó a la matanza. Por las diferentes especies que hallamos aquí, vemos que fue una catástrofe generalizada. Ken cree que estas son las primeras víctimas de la colisión en ser descubiertas. Y piensa que ha encontrado la prueba que lo demuestra.
Lo que vemos aquí, estas cosas tan diminutas, son esférulas de cristal. Cuando un asteroide golpea la Tierra, las rocas se derriten y estas vuelan hasta la atmósfera, pero al enfriarse tan rápido no pueden volver a convertirse en rocas, sino que se transforman en cristal y del cielo empiezan a llover pequeñas gotas de cristal fundido, las cuales encontramos en esta capa de huesos, en la capa de muerte en masa que vemos aquí. Pero aún hay más. Además de esférulas, también encontramos cuarzo chocado, diminutos granos de arena con unas peculiares líneas de fractura. Presenta un patrón muy distintivo. Las únicas formas que conocemos de formar cuarzo chocado son la detonación nuclear o el impacto de un asteroide. Y dudo mucho que los dinosaurios tuvieran armas nucleares. Cada vez son más las pruebas que apuntan a que estos animales fueran víctimas del impacto meteorítico, las primeras halladas en todo el mundo. En la cantera de fósiles, en la capa de huesos, tenemos cuarzo, esférulas y también cadáveres. Creo que todo apunta a que nos encontramos ante seres que perecieron en el crucial y calamitoso día que acabó con los dinosaurios y moldeó el mundo moderno tal como lo conocemos. Si se pudiera llevar a juicio al asteroide, estas pruebas bastarían para condenarlo. Este es el único lugar del mundo donde se pueden ver restos de criaturas que murieron a causa del impacto del asteroide. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo pudo el impacto de un asteroide en el Golfo de México, a más de 3.000 kilómetros de distancia, provocar tal carnicería en Nueva Jersey? ¿Cómo se convirtió un suceso local en una devastación global? Y el misterio crece aún más considerando que en relación con nuestro planeta, el asteroide era diminuto. Si la Tierra fuera del tamaño de esta bola de bolos, el asteroide que nos golpeó hubiera sido del tamaño de apenas uno de estos granos de arena. Por tanto, no desplazó a la Tierra de su eje. Al igual que un grano de arena no podría mover esta bola, ni la destruyó, pero sí que causó que el 75% de la vida en la Tierra se extinguiera, incluidos los dinosaurios, o al menos los no voladores. Entonces, ¿cómo fue posible? Pues bien, creemos que cayó en un punto realmente malo. Volvemos al Golfo de México, donde la perforación continúa. La expedición espera llegar al cráter en cualquier momento y alcanzar las rocas que desentrañarán el misterio de qué hizo posible aquella aniquilación global. Déjame ver esto en el microscopio. Yo diría que es de hace unos 64 millones y medio o 63 millones y medio de años. Vaya. Esto era E4, que equivale a unos 53 millones. ¿Y ahora dónde estamos? En 63. 10 millones. Sí, es una buena estimación. 10 millones de años en 3 metros. En 3 metros. Estábamos estancados en la misma zona, avanzábamos muy lento y de repente, ¡bam!, un gran salto en el tiempo. Este enorme salto en el tiempo les indica que podrían llegar al cráter en cualquier momento. Y a las 3 semanas de arrancar la perforación, A medida que bajas hay más y más de eso. Tiene un tono verdoso. llegan las pruebas de un suceso a una escala que nadie esperaba. Ahora tenemos 4 núcleos de arenas cada vez más ásperas. Y creo que el único proceso que podría generar algo similar es un tsunami. El hecho de que ya llevemos 12 metros de espesor lo convierte en uno de los mayores, si no en el mayor depósito de tsunami descubierto. Evidenciaba una violencia mucho mayor de la esperada. Un gran depósito de tsunami. O un gran pastel de tsunami. Con trozos de cristal. Y justo bajo la prueba de un enorme tsunami, algo vuelve a cambiar. Mira el color de la matriz. Pasa del verde al rojo. Parece fundición. Sí, parece fundición. Parece una muestra de fundición gigante. Esta roca no es fácil de derretir, pero la presión descomunal del impacto lo hizo. Es una señal de que el equipo ha llegado al cráter. Ya hemos entrado por completo a las rocas del impacto. Es muy fácil de ver, porque es granito, y podemos ver estas grandes manchas estilo leopardo.
Este granito fue arrastrado hasta aquí desde las profundidades de la corteza terrestre. Esto se formó en el momento en el que los dinosaurios murieron. Este revoltijo de piedras es una prueba de la inconcebible fuerza del impacto. Durante las 5 semanas restantes, el equipo atraviesa otros 700 metros del anillo de picos del cráter. No creo que esto pudiera haber ido mejor. En cuanto al anillo de picos, tenemos unos 700 metros de material, así que estamos contentos. Tardaré en olvidarme de este lugar. Son, Joe y el equipo se marchan con su preciada carga. En ella se ocultan las pistas sobre cómo murieron los dinosaurios. A los 4 meses de concluir la perforación, el equipo de la expedición se reúne en Bremen, Alemania, para analizar sus preciadas columnas de roca. Dentro de estos núcleos están las pruebas que revelarán minuto a minuto qué pasó después del impacto del asteroide y lo que significó para los dinosaurios. Desentrañar el secreto es una tarea mastodóntica. Más de 800 metros de roca han de ser cuidadosamente divididos, examinados y fotografiados. Y la que cuentan es una impresionante historia de violencia. Este núcleo, superior al cráter, presenta la geología habitual de un lecho marino. Capa sobre capa de rocas, de aspecto similar, lentamente acumuladas. Estos 3 metros de piedra caliza tardaron 10 millones de años en acumularse, pero el impacto del asteroide afectó a la geología mucho más rápido. Los siguientes 600 metros de roca fueron depositados en un solo día a medida que la fuerza del impacto atravesaba la corteza de la Tierra como masilla, dejando capas de granito, arena y roca derretida en un caótico amasijo. Lo que tenemos aquí es granito, como el que tenemos en la encimera de la cocina. Solo que este proviene del cráter de Chicxulub y ha sido sometido a mucha presión. Un granito estresado. La transformación de este granito estresado es la prueba que explica lo que sucedió en los primeros segundos del impacto. Aquí tengo un ejemplo de cómo sería el granito normal. Podemos comprobar lo duro que es. Y si lo cortáramos, podríamos hacer una encimera con él. Es un material muy sólido. Esto, por otra parte, ha cambiado totalmente debido a las ondas de presión que lo atravesaron tras el impacto. Es muy ligero y bastante frágil, porque ha sido muy estresado, muy dañado. Originalmente, todo esto estaba a unos 10 kilómetros de profundidad en la corteza, pero aquel proceso lo elevó y se desmoronó hacia afuera, formando todo un anillo de montañas de este granito. Y lo increíble es que todo ocurrió en cuestión de minutos. Basándose en las pistas del núcleo, el equipo puede reconstruir al detalle el impacto de Chicxulub. Un cuerpo rocoso de unos 15 kilómetros de diámetro se aproximaba a la Tierra a unos 60.000 kilómetros por hora. Visto desde el planeta, habría pasado de ser un punto en el cielo a impactar contra él en apenas segundos. Demasiado rápido para verlo acercarse. Cayó en las aguas costeras del norte de México. El asteroide se evaporó al instante y las rocas de la corteza terrestre se desintegraron por el golpe, el cual generó un agujero de unos 30 kilómetros de profundidad y 100 de diámetro y expulsó el granito enterrado hacia arriba. La roca pulverizada fluyó como un líquido, erupcionando en montañas más altas que el Himalaya antes de derrumbarse en cuestión de minutos, formando ese anillo de picos tan característico de los mayores impactos. La Tierra se vio sacudida.
Y por fin, 66 millones de años después, el relato de aquellos violentos 10 minutos ha sido revelado. En este núcleo está la prueba de lo que sucedió después. Esto es único. Contiene una mezcla de cosas que normalmente jamás encontrarías cerca, lo cual es alucinante. Si nos fijamos en los pedazos de roca, vemos unos con ángulos, con esquinas, y otros bastante redondeados. Algo tan redondeado tuvo que estar en el agua. Fue tanto el calor producido que el mar se evaporó, dejando un gran agujero de unos 200 kilómetros de diámetro. Había hecho un gran agujero. Había apartado al mar y este tenía que volver. Pero el calor era tal que se evaporaba. Y acabamos con una mezcla de fragmentos redondeados y rotos que hacen que esta increíble amalgama parezca una encimera de granito falsa. Pero la gran pregunta es, ¿qué efecto tuvo esto en los dinosaurios? Para responder a eso, el equipo necesita estimar el tamaño de la explosión, y la única manera de hacerlo es mirando las explosiones más grandes realizadas por el ser humano. Este es el emplazamiento de pruebas de Nevada, el lugar más bombardeado de la Tierra. 928 de las mayores explosiones nucleares jamás realizadas se vieron aquí. Explosiones que pueden ayudar a los físicos Mark Boslow y David Dearborn a calcular el tamaño de la explosión del asteroide. Bonita chimenea. Sí, y con las ventanas dobles enmarca bien dónde se produjo todo. Sí, veo la dirección de la que vino la explosión. Esta casa pertenecía al pueblo de Doomtown, construido para estudiar los efectos de una explosión nuclear. Sobrevivió a una detonación conocida como Apple II en mayo de 1955. La explosión debió de llegar hasta aquí y apuesto a que reventó las ventanas. Esos trozos de cristal se verían presionados por un viento de unos 150 kilómetros por hora. Las ventanas desaparecerían, sí. Estallarían, seguro. Y veo que esta chimenea tiene una grieta. La parte superior de la chimenea se giró. No solo se giró, sino que se desplazó. La mayoría de daños los hizo la bola de fuego, el calor que generó y su onda expansiva. Las casas que estaban aún más cerca no sobrevivieron. Las pruebas como estas son muy importantes. Aquellos que trabajamos en impactos de asteroides, de manera natural empezamos a compararlos con explosiones nucleares, pues son fenómenos similares. Los investigadores tenían cámaras de alta velocidad, medidores para determinar la intensidad de la onda de choque, la onda expansiva en el aire. Un particular fenómeno hallado en explosiones nucleares e impactos de asteroide es el cuarzo chocado. La presión de la onda de choque de una explosión nuclear es tan alta que supera la fuerza de un cristal. Por tanto, al verse sometido a tal presión, el cristal se distorsiona, y eso es el cuarzo chocado. Vimos la chimenea y la forma en que estaba fracturada. Parte de ella había rotado. Y eso es lo que le pasa a la estructura interna de los cristales. Se necesita la fuerza de una explosión nuclear para romper la estructura interna del cuarzo. Las líneas de fractura revelan la intensa presión del estallido. Pero esto no es nada en comparación con la presión desatada en Chicxulub.
Oculto en las capas del núcleo, el equipo encuentra su propio cuarzo chocado. Este es un trozo de cuarzo chocado que extrajimos hace poco de Chicxulub, visto bajo el microscopio. Y en él tenemos muchas líneas. Cuantas más líneas vemos en diferentes direcciones, mayor fue la presión a la que fue sometido. Y hallamos piezas como esta en todas las rocas del impacto. Basándose en el estudio de las explosiones nucleares, Joe ha podido calibrar la magnitud de la explosión. Utilizamos exactamente los mismos hidrocódigos que utilizan para modelar explosiones nucleares. De hecho, hemos robado esos códigos y los hemos aplicado a nuestras simulaciones de formación de cráteres de impacto. Este suceso fue equivalente a 10.000 millones de Hiroshimas. Fue descomunal, el más grande de los últimos 100 millones de años, lo más catastrófico que le ha pasado a la Tierra. Fue como si estallaran 10.000 millones de bombas atómicas. Generó una bola de fuego que llegó a alcanzar los 10.000 grados centígrados. Además de una onda de presión que lo redujo todo a pedazos. Todo ser vivo a 1000 kilómetros de distancia moriría al instante. Y eso solo en el primer par de minutos. Entonces, ¿cuál sería el efecto de la explosión en dinosaurios como los que habitaban las tierras baldías de Nuevo México? Estando aquí, me cuesta muchísimo imaginar cómo sería esto hace 66 millones de años, cuando todo cambió. Al principio de aquel día, toda esta zona estaría repleta de dinosaurios. Y después, a unos 2.000 kilómetros en esta dirección, hacia el sureste, el asteroide impactó contra la Tierra. Y los dinosaurios no tardarían en percatarse de que algo andaba mal, pues verían una enorme nube roja, con forma de hongo, ocupando gran parte del cielo. Pero eso no habría afectado mucho a los dinosaurios. Lo habrían visto, pero no les habría perjudicado. Ahora sus primos en Texas, 1000 kilómetros más cerca del impacto, quedarían abrasados, incinerados, desintegrados. Pero en todo el mundo, la mayoría de los dinosaurios seguían con vida. Los monstruos marinos de Kenla-Kobara, en Nueva Jersey, seguían nadando felices. Pero no por mucho tiempo. Una mortal e imparable reacción en cadena se había desatado. Un núcleo en particular del cráter de impacto revela cómo un mal día en el Golfo de México acabó convirtiéndose en un desastre global para los dinosaurios. Ahora mismo estamos en la parte superior de la capa límite. Y este es el famoso núcleo 40 que tanto nos emociona. Si nos fijamos, vemos algunas capas oscuras y pensamos que pueden ser rastros del asteroide o de algo en las profundidades de la Tierra que fue elevado. Pero lo importante no es solo lo que está en las capas, sino el viaje que emprendió el material. Creemos que dio un par de vueltas alrededor del planeta antes de volver hasta el cráter. Es la prueba de una enorme eyección de rocas pulverizadas y restos de asteroide. Y es esta eyección la que convirtió un desastre local en una masacre global. Cuando el asteroide cayó al suelo, se produjo una enorme columna de vapor de roca que se expandió hacia arriba a muy alta velocidad y hacia el resto del planeta. Una manta de polvo y vapor se extendió rápidamente desde la zona del impacto. Era un gas caliente de roca
Y a medida que subió, se enfrió y formó pequeñas esferas del tamaño de un grano de arena. Cuando estas esferas volvieron a entrar en la atmósfera, se calentaron de nuevo por la fricción del aire, como estrellas fugaces. Pero si desde el suelo hubieras mirado hacia arriba, habrías visto un increíble número de estrellas fugaces hasta el punto de no distinguirlas individualmente. Habrías visto una enorme capa de lava candente avanzando muy por encima de ti en todas direcciones. No caería sobre ti, pues estaría a 60 kilómetros del suelo aproximadamente. Pero esa lava candente emitiría una energía varias veces mayor a la del Sol. A medida que la eyección se expandió, las temperaturas en el suelo se elevaron a varios cientos de grados, provocando terribles incendios a su paso. No era un incendio normal. Este se inició en todas partes, por lo que era un incendio masivo. Y estos pueden ser mucho más abrasadores que un incendio normal. Todas las hojas en el suelo prendieron, y también las de los árboles y la maleza. Vientos huracanados soplaban hacia el fuego, levantaban las llamas y lo consumían todo. Por tanto, este vapor no tardó en extenderse por todo el planeta. En apenas un par de horas habría llegado a los confines de la Tierra. En las tierras baldías de Nuevo México, los dinosaurios habían escapado a la explosión inicial, pero esa manta de fatalidad avanzaba rápidamente hacia ellos. En apenas 11 minutos, el cielo comenzó a oscurecerse. Realmente no empezó a llover fuego y azufre del cielo, sino que todo aquello calentó la atmósfera y la convirtió en un radiador gigante. Durante varios minutos, la lava en el cielo emitía un fuerte calor. En el suelo haría tanto calor como en un horno de pizzas, lo que destruyó a muchos de los dinosaurios y empezó a provocar incendios. En cuestión de 2 horas, todo este paisaje había cambiado por completo. La mayoría de los dinosaurios habían desaparecido y un nuevo mundo empezaba a surgir. El desastre se extendió por todo el globo. Pero había zonas en las que los dinosaurios podrían haber escapado de los incendios. Y no explicaba la matanza de la cantera de Ken. El mar no se incendió. Sin embargo, les aguardaría un devastador golpe final. Y la prueba no está presente en los núcleos, sino ausente en ellos. Un particular mineral de sulfato. Esto es yeso. En el momento del impacto en Yucatán había yeso, un material que contiene sulfatos. Teniendo en cuenta que el asteroide aterrizó en aguas poco profundas, se esperarían grandes cantidades de yeso en el cráter. Si nos fijamos en el núcleo recuperado del cráter de Chicxulub, no encontramos nada de yeso. No hay nada. Debería estar lleno de yeso, pero no es así, lo cual significa que en el momento del impacto, casi toda la secuencia de yeso presente en el objetivo pasó a la atmósfera. Esta es tal vez la mayor revelación de todas. El equipo ha descubierto que la cantidad de este dañino sulfato en la atmósfera debió de ser enorme. Mucho mayor de lo imaginado. Este material, evaporado por el impacto y liberado a la atmósfera, fue el asesino. El yeso como este fue lo que mató a los dinosaurios. Esta vasta nube de polvo sería el colmo para los dinosaurios supervivientes. La propagación de restos bloqueó los rayos del sol y la luz se apagó.
Después de que los incendios se consumieran a sí mismos, la oscuridad se cernió de repente. Probablemente habría menos luz que en una noche sin luna. Podemos imaginarnos a los últimos tiranosaurios intentando cazar algo, pero eso sería muy difícil. De sobrevivir al fuego, hubieran muerto de hambre. Además, al no haber luz pasó a hacer mucho frío y al cabo de unos días la temperatura habría caído por debajo del punto de congelación. Las temperaturas globales se desplomaron 10 grados centígrados en cuestión de días. Y la fotosíntesis se detuvo, tanto en la Tierra como en el mar. Todos los restos y sulfatos en la atmósfera bloquearon al Sol. Y la cadena alimentaria se rompió. Una cadena que en el océano era cortísima. En menos de un mes iban del plancton a los superdepredadores. Por tanto, aunque hubieran sobrevivido a ese día, no tendrían nada para comer. Empezarían a morir de hambre y si eras tan grande como un mosasaurio, serías de los primeros en desaparecer. Fue este invierno nuclear el que causó la matanza masiva de la cantera de Kent. Los verdes paisajes se tornaron grises. Sin nada que comer en todo el planeta, los dinosaurios tenían pocas posibilidades de sobrevivir. Después de muchos meses de oscuridad, la luz del sol regresó paulatinamente a la superficie y con ella un nuevo desarrollo. Las criaturas supervivientes habían heredado la Tierra. Lo que tengo en la punta del dedo es un diente inferior de un mesotma. Era un pequeño animalito del tamaño de un ratón. Este diminuto pero resistente mamífero es una de las pocas especies que sabemos que sobrevivió a la devastación global. Es un diente muy afilado y podía alimentarse de insectos y semillas, por lo que no dependía de la fotosíntesis. La muerte de los dinosaurios permitió a estos pequeños supervivientes medrar y los mamíferos evolucionarían rápidamente para apoderarse del planeta. Estas rocas a rayas son los sedimentos que se han acumulado durante cientos de miles de años desde la extinción de los dinosaurios. Y aquí encontramos a los primeros mamíferos. En realidad, los mamíferos se habían originado casi al mismo tiempo que los dinosaurios y vivieron durante toda la era de los dinosaurios, pero seguían siendo relativamente pequeños. Hasta que no se extinguieron los dinosaurios, los mamíferos no empezaron a medrar, diversificarse y convertirse en grandes animales. Esta es la mandíbula de un mamífero, cuya cabeza era tan grande como la de un lobo. Aquello era un paraíso para estos nuevos animales. Sin los mamíferos que sobrevivieron a aquella extinción, no estaríamos aquí. Pues entre aquellos grupos de supervivientes estaban nuestros antepasados. Fueron de los pocos mamíferos que sobrevivieron a la extinción. Fue un golpe de suerte que allanó el camino a nuestra propia evolución. Si el asteroide hubiera impactado apenas unos segundos antes o después, la historia hubiera sido muy distinta. El punto en que cayó fue especialmente desastroso para la vida. Una gran cantidad de material volátil fue liberado a la atmósfera. Si hubiera impactado en un momento ligeramente distinto, con la rotación de la Tierra podría haber caído sobre el Océano Atlántico o el Pacífico. Y de haberlo hecho ahí y no en México, tal vez este suceso no hubiera sido tan importante como para ser el fin de la era de los dinosaurios. De hecho, es posible que no hubiéramos llegado a apoderarnos del planeta.